Zulay Cero Cortés, perteneciente al grupo 1050-233 del curso de Economía Ambiental, el cual hoy daremos la sustentación de la tarea 3, Valoración Económica de Bienes Ambientales, el cual nos plantea una problemática que refiere que los habitantes del pueblo de Pueblo Nuevo están preocupados porque la administración municipal decidió aceptar la construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos procedentes del ciudad capital más cercana. Las personas más afectadas son las que habitan en la zona rural del municipio, vereda Chorrillos, lugar donde se ubica el relleno. Los habitantes de la zona rural afirman que el valor de sus predios se verá afectado por la construcción del relleno y desean estimar la pérdida de valor que pueden tener sus propiedades, para lo cual se hace necesario aplicar un método de valoración económica que permita incluir las variables ambientales en el valor de los predios. El punto 1 nos pide definir un método de valoración. Para este caso, se plantea el método de valoración contingente, es particularmente educado en este caso porque permite estimar el valor económico de bienes y servicios ambientales, como la calidad del entorno natural de la vereda Chorrillos, a través de encuestas a individuos afectados. Este método permite capturar la disposición a pagar o aceptar de los residentes por la preservación del entorno natural de sus propiedades, lo que refleja directamente la valoración que hacen de sus propiedades en relación con el impacto ambiental del relleno. Debemos construir el contexto del problema. Para ello vamos a ubicar la zona geográfica de la vereda Chorrillos. Se encuentra ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, zona rural, rodeada de colinas y bosques. Las condiciones ambientales se caracterizan por tener un entorno natural diverso y rico de biodiversidad. Cuenta con extensas áreas de bosques nativos, que son hábitat de diversas especies de flora y fauna. Las características socioeconómicas están compuestas principalmente por familias rurales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Sus actividades dependen de la tierra para su sustento, cultivando o criando ganado. En el punto 3 vamos a presentar teóricamente el método de valoración a utilizar y describir en qué consiste, qué mide y cómo se aborda desde lo matemático. El método de valoración contingente este método se basa en la premisa de que los individuos tienen preferencias por la conservación y mejora del medio ambiente y estas preferencias pueden reflejarse en sus decisiones de gasto. La forma general de esta función es: WTP es la disposición a pagar, X son los atributos del bien o servicio ambiental, Z son las características socioeconómicas de los individuos y E es el término error. ¿En qué consiste? Se lleva a cabo por medio de una encuesta a los afectados sobre su disposición a pagar o a aceptar por evitar o compensar ese cambio ambiental. A partir de las respuestas, se estima el valor monetario asociado al bien o servicio ambiental en cuestión. ¿Qué mide? El método de valoración contingente mide la disposición de las personas a pagar o aceptar por cambios en el medio ambiente. ¿Cómo se aborda desde lo matemático? Se expresa como función de demanda que relaciona la disposición a pagar o aceptar con los atributos del bien o servicio ambiental y las características socioeconómicas de los encuestados. En el punto 4 vamos a definir las variables a analizar, en el cual nos piden que en este punto se deben indicar las variables de interés para el estudio, las cuales se determinan a partir del estudio del método de valoración. Por ello, disponemos la disposición a pagar, que es la WTP, atributos del bien o servicio ambiental, características socioeconómicas de los encuestados y la compensación aceptada. ¿Cuáles son fundamentales para el diseño de la encuesta y la estimación de la función demanda en el método de valoración contingente? Al analizar estas variables se podrá entender mejor cómo la construcción del relleno sanitario afecta el bienestar y las preferencias de los residentes de la vereda Chorrillos, y se podrán obtener estimaciones precisas de la pérdida de valor de las propiedades de la zona. Para el punto 5, nos pide plantear el modelo econométrico de acuerdo a las variables definidas, la cual nos expone aquí la fórmula. Para esto es importante plantear el modelo econométrico en el contexto del método de valoración contingente. Utilizamos un enfoque de regresión lineal para estimar la disposición en función de los atributos del bien
o servicio ambiental, así como de las características socioeconómicas de los encuestados. Es importante destacar que los atributos del bien o servicio ambiental y las características socioeconómicas pueden ser variables discretas o continuas dependiendo de la naturaleza de los datos recopilados en la encuesta. Por ejemplo, consideremos un posible modelo econométrico que incluya dos atributos del bien ambiental, calidad del agua y paisaje, y tres características socioeconómicas como el ingreso mensual, nivel educativo y edad. El punto 6 nos pide determinar el tamaño de la muestra utilizando el método de muestreo aleatorio simple. Determina el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra, utilizando el método de muestreo aleatorio simple, primero necesitamos tener en cuenta algunos factores clave. Nivel de confianza, margen de error, desviación estándar poblacional, y para ello nos presenta una fórmula para calcular el tamaño de muestra necesario en el muestreo aleatorio simple, donde n es el tamaño de la muestra necesario, z es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza deseado, sigma es la desviación estándar poblacional o una estimación conservadora de la desviación estándar, y e es el margen de error deseado. Sustituyendo sus valores en la fórmula, obtenemos, por lo tanto, se necesitaría una muestra de al menos 1.536.640 individuos para lograr un margen de error del 5% con un nivel de confianza del 95%, suponiendo una desviación estándar poblacional de 1.000. Sin embargo, este tamaño de muestra puede resultar impracticable en la práctica. Por lo tanto, es importante equilibrar la precisión de la estimación con la viabilidad logística y los recursos disponibles para el estudio. En la práctica puede ser necesario ajustar el tamaño de la muestra para satisfacer las limitaciones específicas del estudio. Podemos estimar la desviación estándar poblacional. En ausencia de esta información, podemos utilizar un valor conservador o una estimación previa. Basada en los estudios similares, supongamos que tenemos una estimación previa de la desviación estándar poblacional de 1.000. Además, para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico Z es precisamente 1.96. El punto 7 nos pide crear una base de datos teniendo en cuenta las variables indicadas en el punto 4. En esta tenemos disposición a pagar, calidad del agua, paisaje, ingreso mensual, nivel educativo y edad. En el punto 8 nos pide estimar la regresión. Una vez generada la base de datos, debe estimar la regresión en cualquier software estadístico. Revise que sea la propiedad para el método de valoración a aplicar. Bueno, eso es lo que nos pide la guía. Y entonces, primero, el primer coeficiente corresponde al intercepto. Los siguientes coeficientes corresponden a las variables independientes: calidad del agua, paisaje, ingreso mensual y nivel educativo y edad. Para cada coeficiente se incluye el error estándar, el valor t, que indica la significancia del coeficiente, el valor p, que indica si el coeficiente es significativamente diferente de 0, y el intervalo de confianza al 95%. Se puede interpretar esos resultados para comprender cómo cada variable independiente afecta la disposición a pagar y si estas relaciones son estadísticamente significativas. Por ejemplo, un valor P menor que 0.05 generalmente indica que el coeficiente es significativamente diferente de 0. En el punto 9 nos pide interpretar los parámetros obtenidos. Cada parámetro acuerdo al modelo econométrico utilizado. Aquí vemos el intercepto, que nos dio un valor de 42.038. Este es el valor estimado de la disposición a pagar cuando todas las variables independientes son iguales a 0. En este caso indica el valor esperado cuando la calidad del agua, el paisaje, el ingreso mensual
nivel educativo y la edad son cero. En términos prácticos, este valor puede no tener una interpretación directa, ya que es poco probable que todas las variables independientes sean cero en la realidad. Sin embargo, proporciona una referencia base para la disposición a pagar cuando todas las demás variables son nulas. La calidad del agua es un valor de 0.534. El coeficiente negativo indica que, manteniendo todas las demás variables constantes, un aumento en la calidad del agua se asocia con una disminución de la disposición a pagar. Sin embargo, el valor P 0.671 indica que este coeficiente no es estadísticamente significativo, lo que sugiere que la calidad del agua puede no tener un efecto significativo en la disposición a pagar después de considerar otras variables en el modelo. El paisaje nos dio un puntaje de 2030.